Mildred Odez, ¿qué opinas de la idea de que no estar enterada de las noticias te da una vida más tranquila? Es cierto, absolutamente cierto. Mi perro vive así, pero más tranquilo. Voy y le digo, oye, ya sabes que un agente de ICE mató a una pobre chica. Y mi perro me mire, no entiende. El problema es que cuando las cosas ocurren, aunque mi perro estuviera informado, no puede hacer nada para cambiarlas. Pero nosotros sí. Y para poder incidir en el universo que nos rodea, tenemos que estar informados de todo, incluidas las noticias. La gente cree que por un error de lenguaje, cree que información es solamente la que dan los periódicos, los diarios digitales, las emisiones noticiosas de los canales de televisión. Pero no, eso no es la información. La información también es saber que las vacunas salvan vidas. La información también es saber que los hombres y las mujeres son iguales y que no ha habido ninguna demostración de su inferioridad, salvo en la cuestión de carácter físico, es decir, de potencia física. El hombre tiene una mayor potencia física de media que la mujer, y la mujer tiene una resistencia al dolor muy superior de media a la del hombre, por poner ejemplos. Que no existen las razas, por ejemplo, todo eso es información. Y saber lo que está ocurriendo en nuestro mundo es la única forma de incidir en él y de cambiarlo. Tú no puedes protestar por una injusticia que no sabes que se está produciendo. Tú no puedes tomar posición a favor de algo beneficioso para ti o para los tuyos o para tu sociedad, para tu barrio, para tu edificio, si no estás informado. Entonces, esa vida tranquila que te vuelve una cáscara de nuez a la deriva en el océano del planeta, no sé si valga la pena. Es una tranquilidad peligrosísima porque al final te van a usar. Al final vas a ser víctima antes que protagonista. Y la historia del ser humano ha sido la historia a través de la cual más y más seres humanos somos protagonistas. Yo vengo de una estirpe de pastores de cabras. Mi bisabuelo, en el acta de nacimiento de mi abuelo, oficio, labrador. Mi bisabuela, oficio, sus labores. O sea, la casa, lavar ropa, lavar trastes, cocinar, cuidar a los niños, callar. Y ahora, los descendientes de ese labrador y su mujer dedicada a la casa, hoy podemos hacer lo que estoy haciendo yo. Mientras más seamos protagonistas, más la democracia puede funcionar. Así que tengo que decirte, Mildred, que tienes razón, pero al mismo tiempo que tener razón así es muy peligroso, muy peligroso.